Hola, en esta presentación les voy a estar mostrando cómo se puede modelar los diagramas de workflow en la interfaz IDE web de GeneXus. Al ser un IDE web, va a permitir que tanto los desarrolladores como los analistas de negocio puedan desarrollar la aplicación y a su vez diseñar las funcionalidades de la aplicación dentro del mismo IDE. Se va a poder ejecutar dentro de un browser, con lo cual no se va a necesitar ninguna instalación local en las máquinas y van a poder trabajar remoto de donde quieran porque esta instalación de GeneXus va a estar en la nube. Hablando un poco de workflow, como ven, ahí tenemos diferentes partes del modelado de un diagrama de workflow. En una parte es la que tenemos la del modelado, que hoy en día se hace dentro del modelador de GeneXus, que es un IDE Windows, y a su vez hay otra tool independiente que es específica para las personas que solamente diseñan. A su vez lo que tenemos es una herramienta que nos permite el análisis de los datos del modelo de workflow. También tenemos APIs que nos permiten el modelado. Y lo que tenemos también es una interfaz donde los usuarios trabajan con los flujos de workflow y a su vez tenemos la herramienta de monitoreo. Especialmente ahora lo que voy a mostrarles es cómo vamos a realizar el modelado dentro del IDE de GeneXus, que va a ser un IDE web. Entonces ahora les paso a mostrar una demo. Aquí ya estamos dentro del IDE de GeneXus. Yo tengo una aplicación, esta aplicación que ya está, es una aplicación de reserva de tickets. Acá voy a abrir un diagrama de workflow que en este momento ya lo tengo desarrollado en parte y voy a agregarle más funcionalidad para que ustedes vean. Este es el IDE, ven que estoy dentro de un browser, tenemos acá la parte del CAB Explorer, abrí un diagrama de workflow. Para aquellos que ya trabajaron con workflow ven que cambió un poco la forma de cómo está el diagrama. Además de eso, tenemos acá en la parte de las propiedades de la KB, tenemos la parte de workflow, tenemos los roles. Aquí ya tenemos dos roles asignados en este diagrama. Acá podemos ver el diagrama de inicio, una tarea de usuario. Y lo que vamos a hacer es que la idea es que una persona viene a reservar un ticket para viajar. Lo que hacemos es nos fijamos si esa persona es un cliente o no. Dependiendo de si es un cliente, vamos a realizar ya directamente la reserva. Y lo que hay una persona que trata de realizar la reserva. Si se puede, se realiza, y si no, no se realiza y volvemos al inicio para buscar nuevas fechas y eso. El tema es si esta persona no es cliente, lo que tenemos que hacer es agregarlo dentro de nuestra base. Para eso lo que vamos a hacer es, con botón derecho, aquí tengo un menú contextual que me va a permitir ver cuáles son los diferentes iconos que le voy a poder agregar a este diagrama. Y si no, lo puedo ver aquí, esta toolbox que me permite realizar también el mismo diseño. Vamos a comenzar con la primera. Lo que voy a hacer es voy a agregar una nueva tarea, que esta tarea es la tarea de agregar Add Customer. Lo que voy a hacer es agregar el cliente. Esta va a ser la ruta por la cual vamos a ir por el default, entonces le voy a cambiar acá a la ruta, le voy a decir que va a ser la ruta por default, es decir, por defecto va a venir acá y si es cliente va a ir por este lado. Voy a ir a las propiedades de esta tarea. Si se fijan, esta tarea no tiene ningún icono acá en esta esquina porque todavía no definí si esta tarea va a ser una tarea de usuario o va a ser una tarea de tipo batch que le llamamos script. Entonces vengo aquí a las propiedades, en las propiedades lo que voy a hacer es cambiarlo, le voy a decir user. Se fijan que ya le agrego acá un dibujito de una persona. Y voy a venir a esta parte y lo que voy a hacer es le voy a agregar la aplicación que va a estar atrás de esa tarea. En este caso, como es una tarea interactiva, es decir, que va a tener interacción con un usuario, ya automáticamente GeneXus me va a listar acá todos los objetos que permiten interacción con el usuario. En este momento lo que hace es, GeneXus se fija cuáles van a ser los datos relevantes que se pueden llegar a utilizar. Entonces aquí me dice que el dato relevante tendría que ser Customer Code. Aquí no lo encuentro, entonces lo voy a definir. Defino cuál es el dato relevante, vuelvo a abrir y acá me aparece el Customer Code. Y acá ya hice el mapeo. Automáticamente GeneXus me lo define y si vengo a la parte aquí de Source, aquí puedo ver los datos relevantes. El Reservation Code ya lo tenía, desde las otras tareas ya lo había definido y ahora me definió el Customer Code. Si me paro aquí en las propiedades, puedo ver las propiedades, que es un numérico de 4, y lo mismo con este. Y en cualquiera de los casos lo voy a poder modificar desde estas propiedades o aquí en forma inline voy a poder hacer la modificación del tipo de datos. Ahora vamos a seguir diseñándolo. Lo que vamos a agregar es otra nueva tarea que una vez que ya tenemos el cliente creado, lo que vamos a decir es, bueno, a partir de que tenemos el cliente creado, lo que tengo que asignarle es la reserva, es decir. Entonces aquí lo que voy a hacer es assign
to customer. Y a partir de esta tarea lo que vamos a hacer, una vez de que ya está asignado el cliente a la reserva, vuelve a la reserva para que pueda seguir el proceso. Voy a seleccionar la tarea y en este caso es una tarea que no va a interactuar ninguna persona, va a ser una tarea batch, entonces la defino como una tarea script. Y en el momento que vengo aquí voy a seleccionar cuál va a ser la aplicación que va a estar detrás. GeneXus lo que hace es, me va a filtrar por aquellos objetos que no son interactivos, que no tienen ninguna interacción. Entonces aquí asigno Assign to Customer y automáticamente GeneXus se da cuenta de cuáles son los datos relevantes que tengo que mapear con ese objeto. Acá selecciono Reservation Code, selecciono Customer Name, Customer Code y aquí ya me queda pronto. Lo que voy a hacer es salvar el diagrama. En este momento ya lo salvé. Vengo aquí al CAB Explorer, voy sobre el diagrama, le voy a dar botón derecho Run. Y en este momento GeneXus me va a generar todos los programas para poder correr esta aplicación. Automáticamente GeneXus ya me va a estar creando esta aplicación en la nube y en un momento lo que vamos a hacer es poder ver esta aplicación en ejecución. Una de las ventajas que tiene esto es que al tener un IDE web, que lo van a poder usar tanto los desarrolladores como los diseñadores de los procesos, ellos van a poder también ejecutar este diagrama y lo van a poder ver en ejecución y validar si lo que hicieron es correcto, si el flujo, ir de nuevo al diagrama, hacer las modificaciones y volver a testear. Así que eso les da mucha libertad a los analistas de negocio, que son los que definen el diagrama. Bueno, aquí tenemos la interfaz de Workflow. Lo que voy a hacer es una corrida para que vean cómo funciona. Vamos a hacer una reserva para dentro de 2 días, de 2 pasajes, salida de Uruguay, nos vamos a España. Voy a poner que no tenemos el cliente registrado, lo voy a confirmar. Vamos a la siguiente tarea. Aquí me va a decir Add Customer porque no lo tenemos. Terminamos de ingresar ya el cliente, vamos a cerrar, vamos a seguir el flujo y en este caso va a ir ya la reservación. Como ven ya aparece la persona y lo único que tengo que hacer, bueno, va a haber pasajes, esta persona va a poder viajar, le doy confirmar, cerramos y aquí se terminaría el flujo. Bueno, así que lo que acabamos de diseñar aquí en GeneXus Web ya lo pudimos ejecutar, lo pudimos ver y como les decía, esto lo puede hacer tanto un desarrollador como los analistas de negocio. Los analistas de negocio no van a tener quizás la aplicación desarrollada, pero sí van a poder seguir el flujo y lo van a poder probar para ver si representa la realidad que ellos quieren. Ahora que ya vieron la demo, lo que los invito es a que vean la charla de Rodrigo Méndez, que él va a hablar más en profundidad sobre GeneXus Web, van a poder ver todas las demás funcionalidades que tenemos y a su vez lo que les invito es que se suscriban al canal de beta para que puedan probar este mismo ejemplo que hice yo, porque es los primeros pasos de Workflow, lo van a poder seguir y realizar esta aplicación que les acabo de hacer.